Con Luciana Giotto hace 20 años que venimos trabajando todos los temas de libre comercio, desde el ALCA, ¿sí? El Área de Libre Comercio para las Américas, en lo que era el proyecto norteamericano para todo el hemisferio continental. Y desde hace 20 años venimos trabajando y estudiando los efectos que generalmente son perjudiciales para las grandes mayorías sociales, y por eso nos preocupaba también investigar y analizar este TLC, ¿sí? Este Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Para eso nosotros ya estábamos, ya desde hacía mucho tiempo, insistiendo en que se entregara y se hicieran conocidos algunos borradores o algún tipo de compromiso o avances en las negociaciones durante todo este tiempo. Venimos persiguiendo las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur desde por lo menos el año 2004. En el 2017 hicimos un análisis preliminar sobre unos borradores que se filtraron, y a raíz de eso, cuando nos enteramos del cierre de las negociaciones el año pasado, en 2019, directamente nos abocamos a insistir y exigirle al gobierno argentino, pero también a las distintas instancias oficiales, para que se publicaran los textos sobre los cuales se había cerrado esas negociaciones, porque se hacían anuncios, pero no había ningún texto, no había ningún borrador y no había absolutamente nada escrito sobre lo que se había alcanzado en esa negociación. Así que como sociedad civil entendíamos que era esencial poder transparentar el resultado de esas negociaciones. Nos enteramos que el bloque de los verdes en el Parlamento Europeo estaba también necesitando un análisis de estudios de impacto y análisis de cláusulas de este acuerdo, y nosotros nos ofrecimos en una convocatoria que ellos hicieron, y el bloque de los verdes nos terminó seleccionando. Así que fuimos muy afortunados de poder hacer eso, porque tiene una mirada tanto para América Latina, pero también una mirada hacia Europa, en el sentido de subrayar y resaltar que existen ganadores y perdedores en ambos lados del continente, y que lo que hace es profundizar las asimetrías hacia adentro, pero también entre los dos bloques. Creo que la principal conclusión es precisamente la profundización de las asimetrías comerciales. Este acuerdo en general no crea más asimetrías, pero sí las profundiza y muchísimo. Como bien, o sea, decía recién, existen ganadores y perdedores, o sea, sectores ganadores y perdedores en la economía hacia adentro de cada uno de los bloques y hacia adentro de cada uno de los países, pero entre los dos bloques comerciales también existen asimetrías, entre el Mercosur por un lado y la Unión Europea por el otro. La Unión Europea está especializada en todo lo que tiene que ver con materias manufacturadas, ¿sí? O sea, lo que son bienes industriales, mientras que el Mercosur está es altamente competitivo en productos para la agroexportación. Entonces, en ese sentido, o sea, ambos bloques van a tener ganadores en esos sectores específicamente, pero en la contrapartida, los sectores que son competitivos en las áreas de donde el otro bloque tiene mayor exportación, ahí se van a sentir esas asimetrías. En el ámbito del Mercosur, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con autopartes, ¿sí? La importación de materiales industriales por parte de la Unión Europea va a destrozar algunos sectores adentro del Mercosur. Lo mismo pasa en la Unión Europea. La llegada de los productos de agroexportación por parte del Mercosur va a perjudicar mucho a los productores locales, que van a tener que competir, pero también entendemos que van a sufrir los consumidores en cuanto a la calidad de los productos que van a consumir del Mercosur, y esto tiene un altísimo impacto en lo que se relaciona con el desarrollo sostenible, ¿sí? Entendemos que en el Mercosur, de hecho nosotros seguimos los temas con alta preocupación en cuanto a qué es lo que se come, cómo se produce, cómo se cultiva, el tipo de pesticidas que se utilizan, porque son muchos
en América Latina, y son productos que se han insertado precisamente con material de propiedad intelectual proveniente de los países desarrollados, esencialmente Estados Unidos, pero también Europa. Entonces, acá se producen con ese tipo de materiales y después se exporta, y se exporta precisamente a mercados como la Unión Europea. Entonces, el tipo de alimentos que van a comer los consumidores en Europa también va a tener las consecuencias de este acuerdo. En el sector agrario, ¿sí? En la producción agrícola, pero sobre todo en lo que son los productores agrícolas y los campesinos, ahí tenemos que ver y hablar de un perfil diferente entre los campesinos que hay en América Latina y los productores agrícolas que puede haber en Europa. ¿Y por qué? Porque este tipo de acuerdos, y en particular este acuerdo, este TLC entre la Unión Europea y el Mercosur, va a impactar de manera distinta en ambos sectores. En Europa es posible que este acuerdo impacte negativamente por una cuestión de competitividad. Los mercados de agroexportación, ¿sí? Los productos de agroexportación provenientes del Mercosur son altamente competitivos, pero utilizan muchísimo fertilizante y muchísimos pesticidas. Entonces, incluso pesticidas y fertilizantes que están prohibidos en Europa. Bueno, los alimentos que se van a exportar por parte del Mercosur van a estar generados, cultivados y fumigados con ese tipo de productos prohibidos en la Unión Europea. En ese sentido, entendemos que puede haber una afluencia de productos provenientes del Mercosur que va a competir con los productores locales europeos, y en ese sentido los productores europeos no son competitivos. Dependen de los subsidios y las ayudas provenientes de la Unión Europea. Hay una cuestión en cuanto a los niveles de protección que tienen esos productores. De este lado del océano, los campesinos tienen un perfil diferente en el ámbito del Mercosur. Acá los campesinos van a sentirse altísimamente afectados por la frontera agropecuaria que se va a ir corriendo en la demanda de mayor cantidad de tierras para producir más para la agroexportación. Entonces, las grandes empresas, que son las que producen y exportan alimentos en el Mercosur, van a ejercer presión sobre la demanda de tierra, y eso va a afectar directamente a muchísima cantidad de campesinos que producen en una agricultura familiar de menor escala y que se van a ver corridos, ¿sí? Se van a ver presionados con esta demanda de acumular y acaparar una mayor cantidad de tierras para el agronegocio. En América Latina nosotros tenemos una discusión muy fuerte entre lo que son dos conceptos: la seguridad alimentaria por un lado, y lo que nosotros sostenemos como la soberanía alimentaria por otro. Lo que es la seguridad alimentaria, un poco los impactos del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur van a afectar a el tipo de calidad de productos, ¿sí? Con los pesticidas y fertilizantes que se utilizan en el Mercosur y que son prohibidos en Europa. En ese sentido, o sea, hay una gama muy importante de pesticidas y fertilizantes que en el Mercosur se utilizan, y que generalmente son productos comprados, ¿sí? Provenientes de Estados Unidos, de la Unión Europea o incluso de China. Se utilizan ese tipo de fertilizantes y pesticidas en nuestros cultivos, pero básicamente esos cultivos son dedicados para los mercados de agroexportación, y la Unión Europea es uno de los principales nichos de mercado, ¿sí? Lugares a donde exportar esta producción. Pero nosotros ponemos en discusión no solamente lo que es la seguridad alimentaria, que va a verse fuertemente atacada y debilitada por este acuerdo, sino también la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria que sostenemos nosotros es qué tipo de alimentos queremos nosotros comer, o sea, la capacidad de poder elegir y poder impulsar políticas públicas, pero también políticas por parte de la sociedad civil, ¿sí? Demandas de la sociedad civil sobre qué tipo de alimentos queremos para nuestras familias y para nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, la capacidad de poder decidir
soberanamente sobre la producción y el tipo de alimento que nosotros queremos producir para nosotros y para el resto del mundo es algo que está puesto en la mesa para discutir políticamente, pero también desde un aspecto de soberanía de nuestros pueblos. Este acuerdo va a profundizar una especie de irracionalidad en el comercio, ¿sí? En el sentido de que profundiza y fortalece un modelo que es irracional, que es asimétrico, que profundiza esas desigualdades sociales y también económicas. Un ejemplo para mencionar es que productos que son o que pueden ser localmente producidos se van a producir y se van a generar para la exportación a 10.000, 15.000 kilómetros de distancia. Entonces, esto ya ha ocurrido, ¿sí? No es una especulación. Ya ha ocurrido con otros tratados de libre comercio celebrados por la Unión Europea con Perú, por ejemplo. Perú es un país que su cultura ha girado históricamente alrededor del cultivo de la papa. Bien, Perú es un productor importantísimo a nivel mundial de ese tubérculo, ¿sí? de papa. Sin embargo, en Perú se consume papa congelada proveniente de la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perú produce papa, la exporta a Europa, en Europa se corta, se frisa, ¿sí? Se congela, se envasa y de la Unión Europea vuelve a Perú esa misma papa, ¿sí? Congelada para que el consumidor peruano pueda comprarla en el supermercado. Esto es algo irracional. ¿Por qué? Porque esa papa que se cultiva en Perú viaja 10.000 kilómetros de distancia a la Unión Europea para tener un proceso y volver otros 10.000 kilómetros de distancia para poder ser consumido en el mismo país donde se produjo originalmente. Cuando, si Perú pudiera tener, ¿sí? Algún tipo de industria o favorecer la industria local para generar esa capacidad de valor, ¿sí? ese segundo estadio en la generación de ese producto, como es el congelamiento de la papa cultivada localmente, se podría ahorrar muchísimo dinero, pero también evitar el impacto ambiental que significa centenares de botes cruzando el océano Atlántico de un lado para el otro para trasladar productos que se pueden producir perfectamente en términos locales. Las reglas de origen también fue un aspecto importante dentro de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué significan las reglas de origen? Es la identificación, ¿sí? Es el conjunto de reglas que identifican un producto que ha sido producido en un determinado lugar. O sea, esto tiene que ver mucho con las cadenas globales de valor, en el sentido de que es muy difícil hoy en día que un producto pueda producirse en un solo lugar. Ese producto ha pasado por distintas etapas de un proceso de producción y hoy en día con la globalización y con la deslocalización de muchas empresas, esas distintas etapas de la producción de ese producto pueden estar radicadas en distintos países e incluso en distintos continentes. Entonces, si un producto para ser elaborado en esa cadena global, ¿sí? ¿Cómo puede ser considerado que proviene de Europa? Si ha sido previamente elaborado no solo en Europa, sino también en Malasia, sino también en China, sino también en India, sino también en países del Mercosur. O sea, ha pasado por todos esos lugares. ¿Y por qué es europeo? Porque simplemente viene del último destino. Las reglas de origen son los que determinan ese tipo de asignación, ¿sí? Esa definición de que un producto proviene de Europa, sí, por lo menos los últimos tres eslabones de esa cadena de producción se realizaron en ese lugar. Un producto es, por ejemplo, alemán, si los últimos 3 eslabones de esa cadena de producción se hicieron en Alemania. Este acuerdo modifica las reglas de origen. En términos, por ejemplo, de los productos textiles, esos 3 eslabones, esas últimas 3 etapas de la producción las reduce a 2. Eso quiere decir que muchísima producción en términos de hilado se puede confeccionar en terceros países, como por ejemplo Vietnam o China, pasar a la Unión Europea y llegar al Mercosur como producto europeo, o viceversa. O sea, puede provenir de China, pasar al Mercosur y ser importado con beneficios arancelarios en la Unión Europea. Entonces, no va a ser un producto chino
pero prácticamente chino, y simplemente por los últimos dos estadios, ¿sí? Los últimos dos eslabones van a ser radicados en uno de los dos bloques negociadores de este acuerdo. Entonces, esto modifica de una manera bastante importante. ¿Por qué? Porque se va a poder disfrazar, ¿sí? Se va a poder ocultar la producción proveniente de Asia o de otro lugar del mundo y hacerla pasar como proveniente de Europa o del Mercosur con beneficios arancelarios, y en ese sentido generando una competencia desleal entre los bloques. No hay nada en este acuerdo que relacione el ámbito comercial o los impactos generados por el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur respecto de lo que son las reglas laborales o los beneficios o los derechos hacia los trabajadores. No hay una mejora en términos de condiciones laborales para la clase trabajadora. No hay ningún tipo de capítulo sobre derechos laborales que garantice que sus derechos no van a ser perjudicados por los impactos de este acuerdo. Lo único que hay es algún tipo de derechos o beneficios para las empresas, en el sentido de que, por ejemplo, no van a, las empresas no van a ser impedidas, ¿sí? O no van a ser obligadas a tener un porcentaje mínimo de mano de obra local en la producción de sus productos para la exportación. Por ejemplo, si una empresa europea quiere radicarse en el Mercosur, los países del Mercosur, ninguno puede exigirle a esa empresa europea que utilice el 20%, por ejemplo, o el 80% de mano de obra local. Simplemente va a poder importar trabajadores y en ese sentido competir con el mercado laboral. Lo mismo al revés. Si una empresa radicada en, no sé, en Francia es de nacionalidad brasileña y se inserta en Europa, no hay ningún tipo de impedimento para que esa empresa pueda contratar mano de obra de otro lugar, es decir, que no sea francesa. En ese sentido, los estados locales van a tener un fuerte impedimento para obligar a las empresas transnacionales a generar mano de obra local, ¿sí? A generar empleo en los lugares donde se radican. Y eso es altamente, es una afectación muy fuerte, muy alta para las poblaciones locales, porque van a tener industrias, ¿sí? O empresas que vienen a esos lugares, que se instalan en esos pueblos, pero eso no necesariamente va a asegurar un aumento en el empleo, en el trabajo de esas localidades. Así que esto es algo preocupante dentro de los contenidos del acuerdo. La discusión sobre los incendios en el Amazonas viene desde el año pasado, desde el 2019, y ha generado muchísima preocupación a nivel internacional. No solamente en los países europeos, sino también propios aquí en el Mercosur, pero a nivel internacional. Actualmente no solamente es el Amazonas lo que está incendiándose. La mitad de las provincias en la República Argentina tiene incendios forestales. ¿Por qué se produce esto? Esto tiene que ver con la expansión de la frontera agropecuaria. Los países del Mercosur están altamente abocados a generar alimentos y productos para la agroexportación, pero eso demanda cada vez más cantidad de tierras cultivables. ¿De dónde se saca esa tierra cultivable? Se aprovecha de los bosques, ¿sí? Se aprovecha de tierras que no eran utilizadas previamente para el cultivo y el cultivo intensivo, ¿sí? Entonces acá se mezclan dos cuestiones: el cultivo intensivo, pero también extensivo. Se demanda cada vez más cantidad de kilómetros y de hectáreas de tierras cultivables dedicadas para la agroexportación. Para generar esa cantidad de hectáreas extra que se suman a las dedicadas a los cultivos para el agronegocio, es que se incendian los bosques nativos. En ese sentido, ya sea tanto el Amazonas en Brasil, como el Mato Grosso también en Brasil, como el Gran Chaco en la República Argentina y en Paraguay, son bosques nativos que en estos momentos, mientras yo les estoy hablando, están prendidos fuego, están siendo incendiados de manera deliberada para extender la frontera agropecuaria y así
generar mayores beneficios para las grandes empresas multinacionales. Todas estas cuestiones tienen un altísimo impacto negativo en lo que es la política de intentar evitar o mitigar el cambio climático. ¿Por qué? En tanto y en cuanto se está perdiendo cada vez más hectáreas de bosques nativos, esos bosques pueden recibir la emisión, ¿sí?, o neutralizar la emisión de dióxido de carbono enviado a la atmósfera. Pero también una de las industrias más contaminantes en términos de emisiones de dióxido de carbono es la derivada precisamente del ganado ovino o el ganado vacuno, o sea, con las heces, el estiércol que generan ese tipo de animales en el pastoreo, son una de las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono. Se va a incentivar la ganadería para la exportación. Entonces, en ese sentido, se va a incrementar la cantidad de emisiones de dióxido de carbono enviadas a la atmósfera y al mismo tiempo se van a reducir la capacidad que tienen la propia naturaleza de poder recibir, ¿sí?, de poder controlar esas emisiones y por un lado se aumentan la cantidad y por el otro se evita mitigar esas emisiones. Entonces va a haber un doble impacto negativo en términos del cambio climático y eso lo vamos a sentir en los próximos años. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur tuvo muchísima aceptación por un lado, por cierta parte del mainstream, digamos, de la academia, pero también de los sectores políticos que quieren este acuerdo, en el sentido de que se incluían cláusulas de sustentabilidad. De hecho, hay un capítulo de desarrollo sustentable adentro del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El tema es que el capítulo de desarrollo sustentable no tiene ningún tipo de cláusula efectiva, ¿sí?, de cláusula que fuerce a los estados a tener que adoptar medidas de desarrollo sostenible. Son todas cláusulas de soft law, ¿sí?, son cláusulas que no son vinculantes para los estados. Se menciona incluso los acuerdos de París, pero los acuerdos de París no son enforzables, no son obligatorios y el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea no los vuelve enforzables. Entonces, esto también formó parte de las polémicas el año pasado cuando, a raíz del incendio del Amazonas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que iba a demandar a Brasil por estos incendios en términos comerciales. La propia comisaria de la Unión Europea en ese momento salió a decirle a Macron, sí, a corregir a Macron, de que, primero, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no iba a ser modificado en su redacción, porque ya estaban cerradas las negociaciones. Segundo, es imposible poder demandar comercialmente a cualquier miembro del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea por cuestiones de sustentabilidad ambiental. ¿Por qué? Porque las cláusulas ambientales no son exigibles en los términos del propio acuerdo. Entonces, ¿en qué queda todo esto? O sea, es una expresión de deseos. No hay ningún tipo de mecanismo exigible legalmente para fortalecer lo que es la lucha contra el cambio climático y el respeto por los derechos de la naturaleza, pero también por el impacto ambiental que la generación del libre comercio va a causar. En términos de qué hacer para corregir el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, existen dos tipos de posiciones. Una posición de reformar las cláusulas de libre comercio, ¿sí?, o sea, las cláusulas del tratado entre ambos bloques, y la otra es de la posición de repensar toda la dinámica, la estructura económica y la estructura de producción y las relaciones económicas y políticas que generan este tipo de acuerdos. Nosotros creemos que estamos por esa segunda opción. Incluir reformas parciales o modificar cláusulas puede tener algún tipo de impacto, pero no modifica la raíz del problema. El problema es el intercambio comercial bajo las reglas del libre comercio. Es necesario generar un intercambio comercial más justo, equitativo, que tenga en cuenta las relaciones asimétricas entre los países, pero también las relaciones asimétricas hacia adentro de cada uno de los bloques. También es necesario
tener en cuenta los derechos que la naturaleza tiene, preservar esos derechos, reconocer esos derechos, como así también las poblaciones locales, las poblaciones indígenas, los consumidores, los derechos humanos en general. Este tipo de cuestiones, derechos de la naturaleza, derechos humanos, derechos de los trabajadores, derechos de los consumidores, de las poblaciones locales, no están reconocidas en los tratados de libre comercio, no están reconocidas en este acuerdo en particular, pero en caso de que se reconociesen, no hay mecanismos enforzables, no hay mecanismos exigibles legalmente para hacer valer estos derechos en la realidad. Entonces, acá es donde prima la lógica del libre comercio, prima la lógica económica, prima la lógica del intercambio desigual, prima la lógica del beneficio económico para las multinacionales, no prima la lógica de mayor y mejores derechos para todos y para todas. ¿Quiénes son los responsables por no respetar los derechos de plantas, animales, personas? Yo creo que los gobiernos tienen un alto grado de responsabilidad, por supuesto, pero también creo que todos somos en algo responsables. ¿Por qué? Porque las reglas en las que el libre comercio se basa, y este acuerdo es un acuerdo que se basa en las reglas del libre comercio, esas reglas se basan en la generación de un modo de producción, de un modo de distribución, pero también de un modo de consumo determinado. O sea, el capitalismo basa sus relaciones en esas tres grandes cadenas, ¿sí? Tres grandes eslabones de esa gran cadena. La producción, la distribución y el consumo. Y todos somos en parte responsables por eso. Ahora, no todos somos en el mismo grado responsables. Quienes generan las políticas públicas y quienes firman este tipo de acuerdos tienen que tener un alto grado de conciencia del impacto que generan las políticas de libre comercio. Los que consumimos en base a la producción generada por el libre comercio, la verdad que no tenemos muchas alternativas a veces, pero si las tenemos y la encontramos, lo ideal sería poder optar por esas vías alternativas, una producción local, una producción sustentable, una producción ecológica. El tema es que los precios en el mercado internacional son altísimamente desiguales. Esa producción local, esa producción cuidada, esa producción a pequeña escala, rara vez puede competir con las transnacionales a nivel internacional. Entonces el consumidor está muchas veces desinformado, pero también muchas veces su bolsillo es atacado. Y en términos económicos, generalmente, a menos que tenga un altísimo grado de conciencia, generalmente va a optar por el precio más barato. Estas reglas desiguales profundizan la desigualdad. Entonces, es un tema de concientización, pero también es un tema de cambio de reglas. Y lo que exigimos es eso, cambiar la lógica de estos acuerdos para generar una mejor relación entre los pueblos, pero también un mundo más justo. Creemos que la participación de la sociedad civil es importantísima, precisamente por estas cuestiones. Estos acuerdos sobreviven y se logran gracias a que son negociados, celebrados, firmados a espaldas de la población. No hay consultas previas, no hay consultas sobre sus impactos, no hay información siquiera sobre este tipo de acuerdos. Nosotros hemos tenido muchísimos problemas para poder acceder finalmente a los borradores que no están siquiera completos al día de hoy. Y los hemos estudiado y hemos realizado este reporte precisamente para difundir los impactos que puede llegar a tener el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Por qué? Porque la población tiene el derecho de estar debidamente informada. ¿Para qué? Para saber cómo van a ser atacados sus derechos, para poder defenderse. Y la primera herramienta para poder defender los derechos de la población es precisamente oponerse a este acuerdo. Hay muchos otros capítulos que van más allá de las cuestiones que hemos ido estudiando. Por ejemplo, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur tiene un capítulo sobre servicios. Ese capítulo de servicios favorece la privatización, por ejemplo, de servicios postales, de la regulación del comercio electrónico sin ningún tipo de arancel. Los estados en el comercio de bienes físicos tienen una política de reducción de aranceles. En el ámbito virtual el arancel es cero. Está prohibido para los estados poder aplicar impuestos externos a las transacciones económicas. Ahora, esto implica que no se va a poder gravar
a las empresas por su actividad virtual, ¿sí? Por su actividad en Internet. Pero sí se pueden poner impuestos internos. Eso quiere decir que se puede gravar al consumidor por comprar esos productos por Internet. Esto está permitido dentro del acuerdo. Entonces, se grava impositivamente al consumidor, pero no a la empresa. Esto podría atacar directamente una de las discusiones que en Europa se está teniendo respecto del impuesto GAFA, ¿sí? A productos o a plataformas como Google, Facebook, Amazon o Apple. También hay un capítulo sobre contrataciones públicas. Eso ha sido un objeto de muchísimo análisis, sobre todo en algunos países del Mercosur, que permanentemente se han opuesto a las negociaciones de contrataciones públicas. Este capítulo fue prácticamente escrito por la Unión Europea y lo que hace es liberalizar, abrir todas las licitaciones a todo nivel en el Estado, sea nacional, provincial o incluso municipal, para las licitaciones a nivel internacional. Acá van a verse beneficiadas altísimamente las empresas transnacionales, sobre todo europeas, pero también va a verse atacada la política pública de los gobiernos locales para poder generar empleo local, para poder favorecer a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que son de nacionalidad local y que mantienen un empleo nacional. Entonces ahí la pérdida de empleos puede ser importante. Dos cuestiones que han quedado también afuera, pero que están incluidas dentro del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Lo que tiene que ver con movilidad de capitales. En este marco de época, en la globalización, la liberalización de los capitales, de los movimientos de capitales, es algo importantísimo para fortalecer el sector financiero en detrimento de lo que es el sector productivo, ¿sí? Y en términos económicos, este acuerdo favorece la desestabilización de los sistemas financieros. ¿Por qué? Porque se permite una mayor afluencia de los movimientos de capitales a nivel global, ¿sí? Por lo menos entre los dos bloques que han firmado este acuerdo. Entonces, eso desestabiliza la moneda, ¿sí? Eso desestabiliza los mercados financieros locales, con una excepción. La Unión Europea puede tener políticas de excepción, ¿sí? Políticas de protección por solamente 6 meses porque tiene una moneda única. Como si el movimiento de capitales no fuera una cuestión que afecta a todos los mercados financieros internacionales y que solo afectara a la Unión Europea porque tiene el euro. En Argentina, por ejemplo, en este momento, Argentina está teniendo un importante problema en términos de fuga de capitales. Y en el Mercosur no existe una moneda única. Entonces, la fuga de capitales es algo que profundiza las asimetrías en términos financieros y económicos. Y esto es algo que en este acuerdo también se profundizará. Una última cuestión referente a las indicaciones geográficas, que fue materia de altísimo nivel de discusión en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Las indicaciones geográficas tienen que ver con la propiedad intelectual. El capítulo de propiedad intelectual fue publicado, fue corregido y ni siquiera está publicado en el 100% en este momento. Entonces, hay muchísimas reservas respecto de lo que puede llegar a haber en términos de impacto con las consecuencias del capítulo de propiedad intelectual, pero específicamente con lo que tiene que ver con indicaciones geográficas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se ha reservado muchísimas indicaciones geográficas, como también lo ha hecho el Mercosur. Lo que pasa es que ahí se generan y se evidencian las asimetrías. Muchísimos productos que se realizan y se producen en el Mercosur son elaborados como resultado de la inmigración, ¿sí? De las inmigraciones, las oleadas inmigratorias que hemos recibido históricamente del continente europeo. Países como en el que yo vivo, ¿sí? En Argentina, nosotros hemos tenido altísima afluencia migratoria de España, sobre todo de Italia. Entonces, muchos productos que se realizan localmente se han traído de España, de Italia, de Francia, de otros países europeos. Y acá se cultivan y se realizan esos productos con la misma identificación, con el mismo nombre y con la misma característica de esos productos. Entonces, el Gruyère, el Camembert, el champán, el Roquefort, son productos que se elaboran localmente en el Mercosur, pero que la Unión Europea ha pedido y se ha reservado la propiedad intelectual sobre esa indicación geográfica. Entonces, acá hay una desigualdad. ¿Por qué?
porque se reservan para sí ese tipo de productos solamente para la producción europea. Mientras que en Argentina o en el resto de los países del Mercosur no se producen ese tipo de productos, y eso tiene que ver mucho con una cuestión histórica, ¿sí? Ahí la expansión que Europa ha tenido sobre ex colonias históricamente alrededor del mundo tiene muchísima responsabilidad. Y hoy en el siglo XXI es muy difícil decir que existe borrón y cuenta nueva, que se parte desde cero para ejercer una protección intelectual sobre las indicaciones geográficas. Hay que reconocer esa historia, y nosotros hemos recibido muchísimo de la historia europea, pero que en términos de derechos en este acuerdo no se dejan hacer valer.